Saludamos al economista Andrés Ugalde, concejal del Cantón Cuenca. Más de la problemática nacional, Cuenca vive la suya propia. Una larga relación un tanto tortuosa se mantiene con los transportistas de la ciudad de Cuenca, con la Cámara de Transporte, que al momento, saliéndose un poco de los lineamientos nacionales, ha venido también forzando las cosas, limitando su servicio, tema que se ha dilatado incluso para este jueves, en el que estamos conversando con el economista Ugalde. ¿Cuál es la situación, economista Ugalde? Hablamos de aspiraciones cada vez más altas de los transportistas en cuanto al pasaje urbano. En efecto, como usted lo ha dicho, el tema de la relación entre la Cámara de Transporte y el GAD municipal de Cuenca es una relación tortuosa que viene de años atrás, que viene de tiempo atrás y que se resume casi siempre en las mismas condiciones. No hay esta presión por parte de la Cámara para incrementar la tarifa, ni además hay una suerte de, a ver, hay una suerte de desacuerdo, me parece que a veces inclusive entre los mismos miembros de la Cámara, porque no logran determinar cuál mismo es el camino que quieren seguir. Es decir, en un momento determinado se llevan a cabo varias reuniones de varias horas de trabajo con la Dirección General de Movilidad de Cuenca, se llevan a cabo eh, varias sesiones en las que ya se determina un modelo, se establece un modelo en el que se puede ir analizando el incremento gradual potencialmente de la tarifa en base al tema sobre todo el incremento de los combustibles. En la siguiente reunión ya no se ponen de acuerdo, hablan más bien de un subsidio, entonces pretenden que la tarifa se congele y más bien que el GAD genere una suerte de subsidio para garantizar una utilidad mínima de la Cámara, y a la siguiente reunión plantean de nuevo el tema del incremento de la tarifa. Eso ha sucedido ahora, ¿no? Es decir, hasta la semana anterior hubo una reunión con los compañeros de la Cámara de Transporte y en esa reunión se había acordado que se iba a plantear una suerte de modelo de subsidio. Ahora, además con esta variable siempre tan complicada que es esta suerte de incremento de los combustibles, la reducción del subsidio y por lo tanto el incremento de los precios de los combustibles que se viene dando desde el gobierno nacional. Claro, ahora esta semana el presidente Lasso decide congelar el precio. Si bien la semana anterior ya se había logrado un acuerdo en el tema de lograr un subsidio, esta semana vuelve a incrementarse y se congela en $1.90 el precio del combustible del diésel y plantean nuevamente el tema de que ya no quieren el tema del subsidio, que ahora nuevamente quieren el incremento de la tarifa. Entonces, una suerte de proceso totalmente raro en hacer política pública, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, lo primero que hacen es retirar a los buses, a las unidades de circulación y luego plantean los requerimientos, lo cual no tiene sentido, ¿no? Es decir, primero toman la medida de hecho, primero le dejan a la ciudad sin servicio y después, recién hoy, plantean los requerimientos. Y estos requerimientos son que volvamos a considerar el modelo de incremento de ¿No tarifa. sería grave la situación si no estuviera de por medio miles de usuarios que dependen del servicio público de los buses? La Cámara de Transporte ha emitido en las últimas horas, el día de ayer en realidad lo hizo, un comunicado bastante vago en el sentido de que continuarán racionalizando esta palabra. Ujú. Utilizan el servicio y exigen una tarifa técnica que corresponda a los nuevos precios. ¿Qué es lo que efectivamente quieren, más allá de este ambiguo comunicado? ¿Qué es lo que están solicitando en concreto? Justamente eso es lo que es tan difícil, estimado Gustavo, de comprender, ¿no? Ahora, concretamente, ahora piden que se vuelva a calcular, que volvamos a tomar los modelos de cálculo de un probable incremento de la tarifa en base al nuevo precio de $1.90 en el que está anclado el tema del combustible del diésel. Ahora entonces el planteamiento es ese, que vayamos de nuevo a los modelos que había planteado ya hace tiempo la DGM en la que establezcamos la tarifa técnica, pero esto se les ocurrió esta semana, ¿no? La semana anterior habían planteado en cambio el tema del subsidio. Entonces es un tema en el que hay un comportamiento, como lo digo, totalmente errático, un comunicado vago, no se entiende bien qué es lo que quieren, pero hasta que ellos mismos se pongan de acuerdo de qué es lo que busca la Cámara de Transporte, Cuenca se queda sin servicio, como usted lo dice, miles de usuarios se quedan sin servicio. Además de que aquí hay un tema de larga data, porque hay una ordenanza en donde
se norma claramente cuáles son las condiciones sobre las cuales se debería trabajar. Y una de ellas, por ejemplo, dice que tenemos que tener como GAD municipal, desde la Dirección General de Movilidad, acceso irrestricto a la información que ellos manejan como cámara, de número de pasajeros mayormente, ¿no? Es decir, para poder nosotros desde ahí proyectar utilidades y demás. Y esto ha sido una lucha de años. Simplemente hay una renuencia constante a entregar la información al GAD, y esto es uno de los puntos críticos de la ordenanza. Recién, casi que con medidas forzándoles el tema, cuando hubo que reconocerles este valor pendiente del centavo extra, recuerde que el municipio le reconoció un centavo por cada pasaje de 30, tuvimos que realmente como municipio asumir la posición de no vamos a generar, no les vamos a dar este valor a menos que ustedes cumplan su parte del acuerdo, que es garantizarnos el acceso a la información. Pero esto también es una lucha cotidiana, es parcial el acceso, nunca es un acceso total, siempre hay problemas, y eso es uno de los puntos críticos de la ordenanza, el acceso a la información, que no se garantiza y por lo tanto no se puede trabajar técnicamente. Ahora, existe un entorno nacional un tanto complejo también. Todos estos vaivenes que se han dado también ya en altos niveles de la política en cuanto al precio de los combustibles. La intención que se tenía de focalizar el subsidio ha derivado en una alza de los combustibles, en un congelamiento de esos precios y en la decisión del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, le escuchamos al ministro Cabrera, de enviar una especie de instructivo a los municipios para que cada uno proceda con una revisión del costo del servicio. ¿Cómo queda dentro de este esquema el municipio de Cuenca? Bueno, en el caso del municipio, creo que cada municipio, cada ciudad tiene su propia lógica de relacionarse con los medios del transporte público. En el caso de Cuenca, finalmente el comunicado que pone el señor ministro termina siendo un tanto redundante, porque el instructivo dice que habrá que ir considerando los nuevos precios de los combustibles para hacer un ejercicio técnico a través del cual se puedan estimar las nuevas tarifas, garantizando los niveles mínimos de utilidad del transporte público. Pero esto es exactamente lo que el GAD municipal de Cuenca viene haciendo por años, y en los últimos meses viene haciendo además de manera activa. Se han presentado innumerables modelos a la Cámara de Transporte, modelos que consideran subsidio, modelos que consideran incremento de tarifas. Siempre estos modelos son estimados porque, como le digo, no se puede trabajar con datos reales, pues hay una renuencia constante de la Cámara de Transporte de entregar los datos a la municipalidad. Entonces, sí, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí es, lo que nos piden del Ministerio de Transporte es que básicamente hagamos lo que ya venimos haciendo, con una consideración adicional, ¿no? Siempre hay ahí un trasfondo político, porque finalmente es el Ejecutivo a nivel del gobierno central el que toma la decisión de ir incrementando los precios de los combustibles, y los que tienen que llevar el costo político, los que tienen que dar la cara a la subida de tarifas, no son el Ejecutivo a nivel nacional, sino son los gobiernos locales, ¿no? O sea, hay además una transferencia de responsabilidades en el tema político, ¿no? Ellos, a nivel central, reducen el subsidio y provocan el subsidio de los combustibles y provocan un aumento de los precios, y nosotros, los gobiernos territoriales, somos los que tenemos que dar la cara y fijar las nuevas tarifas. Ahora, uno de sus compañeros que justamente preside la respectiva comisión que trata estos temas en el municipio de Cuenca nos decía y nos hacía entender hace muy pocos días de que prácticamente existía un consenso, así lo percibíamos, para fijar una tarifa del orden de 35 centavos, que lo que se discutía para la ciudad de Cuenca era el cómo, que posiblemente habría un subsidio que asumiría el municipio de Cuenca, incluso daba la fuente de dónde se cubriría ese subsidio, que sería a través del cobro de o darle un destino al cobro de multas de la EMOVE. ¿En qué ha quedado eso? Como le digo, eso forma parte de este comportamiento errático al que yo hago referencia desde la Cámara de Transporte. Ciertamente el concejal Morales, me parece que fue el que intervino, Así es, Diego Morales. Diego Morales, Ujú. que es el que preside además esa mesa y preside además todos esos diálogos, ciertamente dijo lo correcto. La semana anterior hubo una reunión de la Comisión de Movilidad y de Transporte. En esa reunión se llegó ya a un acuerdo en el que se estableció justamente el tema de plantear un subsidio, es decir, de que se mantenga la tarifa y el municipio más bien genere un subsidio, y estuvieron de acuerdo, ¿no? Sin embargo, ahora
con la fijación del congelamiento de la tarifa en 1,90. Esta semana cambiaron de opinión. Sí, en efecto, como dijo el concejal Morales, la semana anterior se había planteado un consenso en cuanto al subsidio. Esta semana, Gustavo, cambiaron de opinión. No tengo la menor idea por qué, pero cambiaron de opinión. Además, con un agravante. Primero tomaron la medida de hecho, es decir, primero le dejaron a la ciudad sin servicio, sin dar ninguna explicación, y luego nos informaron que habían cambiado de opinión y que lo que ahora quieren es el incremento de la tarifa. Lo que no tiene sentido, ¿no? Se había hablado de sanciones por las últimas medidas tomadas. ¿Qué es lo que está haciendo el municipio? Bueno, la ordenanza y la ley a nosotros nos faculta como gobierno autónomo descentralizado a iniciar los procesos legales y administrativos que, como le digo, que la ley nos faculta ante la falta del servicio de unidades de servicio en nuestra ciudad. Hoy estamos cumpliendo, me parece que el tercer día de suspensión, la medida que se ha adoptado por la complicada situación económica, dicen ellos que atraviesan los choferes, no nos da a nosotros en realidad muchas salidas. Como le digo, se toma la medida primero y se hacen los requerimientos después. Por lo tanto, a nosotros la ley nos asiste para trabajar desde distintos espacios. Entiendo que inclusive en Fiscalía se han presentado ya algunos documentos, porque ciertamente la decisión del señor alcalde, la cual respaldo, es que esto ya se articule. Creo que no podemos como Cuenca tolerar esto más, eh, y que esto se articule ya desde los ámbitos legales que la ley nos faculta. Entiendo que haya Pero, presentado no solamente el alcalde, sino de varios ciudadanos denuncias en Fiscalía. ¿y qué se perfila, sobre todo, concejal Ugalde, en el mediano y el largo plazo? Los cuencanos, los usuarios necesitan un servicio confiable que dé garantías. Por supuesto, y esto, a ver, la calidad del servicio de transporte público en Cuenca en realidad sí es una calidad válida. Eso hay también que reconocerles a la Cámara de Transporte, ¿no? La calidad de las unidades, la calidad del servicio en Cuenca comparada a las de otras ciudades del país sí es una calidad alta. Por lo tanto, si ellos quisieran negociar el tema desde la cuestión técnica, no politizarle tanto, no volverle tan conflictiva la relación, creo que se podrían llegar a acuerdos, pero claro, no es el caso. Fíjese que hay inclusive cosas incomprensibles, ¿no? Sacan de circulación todas las líneas de transporte público y dejan solamente la línea 100, es decir, la única línea que queda vigente o que queda prestando servicio es la línea 100, que es justo la línea que no está autorizada, que es justo la línea que le hace la competencia al tranvía, que es justo la línea que técnicamente no es viable. Claro, Y eso esa es es la línea que... hacer gala de rebeldía. Exactamente, eso ya es un desplante, eso ya es, desde luego, irse en contra de la ciudad. O sea, decir, vamos a sacar de circulación todas las líneas, pero vamos a dejar la que no está autorizada y la que sabemos que le hace daño al tema del tranvía. Eso ya es actuar, me parece a mí, de manera ya deliberada, y son cosas que no se pueden, no se pueden. Pero se ha discutido a nivel del municipio soluciones a largo plazo. Es efectivamente esa tarifa que circula por allí en redes sociales de 61 centavos, lo que están proponiendo, entenderíamos como un inicio de una negociación los transportistas o de dónde salen esas cifras. Pero en la contraparte, el municipio de Cuenca ha tenido ciertos proyectos que en su momento incluso los ha publicitado de alguna forma, la prueba de buses eléctricos, el hecho de tener bajo su manga también la posibilidad de eventualmente implementar un mejor transporte público a cargo del municipio, quizá con buses eléctricos o con tecnologías por lo menos más modernas. ¿Qué es lo que se tiene en este espectro de posibilidades? Bueno, hacia el futuro hay varias cosas que se pueden trabajar. Nosotros mismos estamos llevando adelante desde la Dirección General de Movilidad y desde mi despacho ya una ordenanza de movilidad sostenible que incluiría ya el tema de la movilidad eléctrica. Esto a largo plazo va a ser una realidad. Sabemos que inclusive hay ya disposiciones que han ido emanándose ya desde el Ejecutivo y desde la Asamblea Nacional, de que hasta el 2025 tendrá que haber ya una transformación total en el tema del transporte público hacia las unidades eléctricas, ¿no? Es decir, ya para el 2025 los, todos los distintos vehículos que presten servicio público, que sirvan también a las distintas entidades públicas, ya sea del Ejecutivo como de los gobiernos territoriales, tendrán que ser unidades eléctricas. Eso ya es una disposición que tendremos
que ir viendo cómo cumplimos hasta el 25, hasta el 2025, y por lo tanto estamos ya nosotros trabajando en las ordenanzas respectivas. Así que hacia el futuro sí, van a haber varios cambios, tienen que haber varias inversiones que son sumamente interesantes, pero claro, esto es muy difícil de hacer. Cuando se tiene una relación tan conflictiva, cuando se tiene una relación tan desgastante, es muy difícil pensar en el largo plazo. Cuando tenemos situaciones como esta, cuando tenemos días en los que el transporte público, a mi criterio, sin ninguna razón válida, simplemente deja de operar, se le complica a un montón de ciudadanos, a muchísimos, a decenas de miles de ciudadanos, y sin un argumento válido, sin un argumento técnico de peso, cuando esto podía haberse resuelto de nuevo en las distintas mesas técnicas de trabajo, en donde sí está planteado el incremento de la tarifa hasta 35 centavos. Habrá que ver cómo se hace esto de nuevo, si se lo hace de manera gradual, si es que se lo hace a través de un subsidio, es decir, que ese incremento se subsidie desde el gas municipal, con el tema del dinero de los radares, que bien lo decía usted. Hay varios proyectos, hay varias medidas, se pueden hacer cosas buenas, pero claro, con esa, en medio de una actitud beligerante, en medio de medidas de hecho, es muy difícil pensar en proyectos de largo plazo. Bien, en los pocos minutos que nos quedan, concejal Ugalde, vayamos a algunas respuestas que están pendientes para Cuenca. Lo primero, y todavía moviéndonos en este tema del transporte, de la movilidad, hay una oferta clarísima del presidente de la República de que pondría en el presupuesto general del Estado todo el monto necesario para subsidiar el tranvía, incluyendo la deuda que se mantiene con Francia y con entidades que aportaron en el financiamiento de este proyecto. ¿Hay ya alguna respuesta del gobierno? Bueno, hay este anuncio, todavía no es un tema en firme, pero sí se ha dicho desde el gobierno central que va a ponerle en el presupuesto, en efecto, el tema de subsidiar y permitir el tema del tranvía. Sabemos que el tranvía tiene que funcionar con subsidios, eso lo sabíamos desde que se inició el proceso de construcción, está dentro del modelo de gestión. Qué bueno que el gobierno tome cartas en el asunto, pero ojalá esta vez sea en serio, porque el gobierno tiene ofrecido eso, también venía ofreciendo el tema de la entrada sur, que ya prácticamente sin ser ya la confirmación oficial, pero en términos generales nos han dicho que ya no va, que no hay el dinero, que no se puede, el tema de llevar adelante la entrada sur, de la ampliación de la vía por la entrada sur, nos han dicho que ya no va. Ojalá no sea el mismo caso con este tema del tranvía. Sabemos que una de las obligaciones del gobierno es acordarse nuevamente del sur, porque claro, estamos planteando un nuevo puente de, no sé, $1.000 millones para Guayaquil, estamos planteando inclusive una segunda posibilidad de un cambio de aeropuerto para Guayaquil, alguna cuestión también importante de vialidad para Quito, que son ciudades ya bien servidas desde el tema de la conectividad. Y para Cuenca las promesas se hacen, luego se retiran, se ponen proyectos, luego se arrepienten, veamos si es que en efecto Ya. pones... Un segundo punto que también es otra respuesta que no se ha dado aún para la ciudad de Cuenca, esta opción que ha presentado el alcalde de que Cuenca tome competencias de la cárcel de Turi. A mí eso me parece una acción valiente del señor alcalde, debo decirlo. Eh, Creo que es una medida que se tiene que tomar porque sabemos que el tema de la situación de las cárceles es caótico. Lo que habrá que concentrarse a mí me parece, como digo, una solución importante. Creo que ahí podríamos desde la administración más cercana de UNGAD tomar algunas medidas correctivas en el tema de la cárcel de Turi. Sin embargo, si es que se hace esa transferencia de competencias, tendría que hacerse con los recursos, ¿no? Porque si no, nos transfieren la responsabilidad de la En cárcel. honor al tiempo, ¿ha habido alguna respuesta? No, no, hasta ahora no ha habido ninguna respuesta. Se ha hecho el planteamiento, pero no ha habido todavía una respuesta, porque es, como le digo, un tema sumamente complejo. No se trata solo de la competencia, sino de los recursos que vienen con ella. Y vayamos a un tercero y último punto, el de las carreteras. Lo dejamos, vamos a tener en breve en este mismo noticiario una entrevista con un alto funcionario para dejar claro qué es lo que se va a hacer en el tema de vialidad para la provincia de la SUAY, pero no podemos dejar de lado el tema de la consulta por el agua. Allí el municipio, por la forma en que se dieron las cosas, los resultados, el municipio ha quedado como custodio de esa decisión de los cuencanos. Sabemos que el presidente no vendrá en estas festividades, se encuentra ya fuera del país, pero Ujú. Cuenca está a la espera de una
respuesta de una política coherente del gobierno para que no se burle a esta ciudad? Creo que ahí tenemos que, esto es ya una responsabilidad de los cuencanos, habrá que dar ahí la batalla que se tenga que dar y defender como se tenga que defender este derecho a la vida y este derecho al agua de la ciudad de Cuenca. Hay un tema que a mí me parece que ya va volviéndose sumamente preocupante porque la consulta popular se ganó 80 y tanto por ciento de los votos y se establecieron las zonas de recarga hídrica que deberían ser protegidas y en las cuales debería abstenerse de hacer concesiones mineras. Lo único que necesitamos del Ministerio de Ambiente es que ratifique las coordenadas técnicas que TAPA les envió. Nada más. Hay un oficio enviado hace un año, Gustavo, en el que decimos, estas son las coordenadas técnicas de las zonas de recarga hídrica, señores del Ministerio del Ambiente, validen o corrijan. No hay oficio, no hay respuesta a ese oficio, no hay respuesta desde el gobierno central de ningún tipo, y lo que sí hay en cambio es avances concretos en la agenda minera. Sabemos que ya INV Metals, que era una empresa más de prospección, le ha vendido los derechos de participación a otra compañía que se llama Dundee Metals, que estos sí se encargan ya del tema de la explotación directamente. Hay ya contratos por muchos millones de dólares, me parece por cerca de 300 millones de dólares, y hay cláusulas de preinversión, es decir, la agenda minera avanza a todo vapor, avanza sin ningún tipo de obstáculos, pero Cuenca no recibe respuesta a un oficio que tiene entregado hace un año. En lo Si no que viene el presidente, será el vicepresidente quien tenga que dar respuestas claras. Esperamos que no sean disuasivas en estos temas, incluyendo allí sí también el tema de la vialidad. Por supuesto, por supuesto. El hecho de tener, bueno, hemos tenido antes de autoridades cuencanas, desafortunadamente, no todas han podido actuar en favor de la ciudad y del cantón. Muchos parece que cuando llegan a Quito se olvidan de dónde vinieron. Pero claro, ojalá este no sea el caso, ojalá el tema del ministro Cabrero, ojalá el tema del vicepresidente, que son cuencanos, inclusive uno de ellos es un exalcalde de Cuenca, conoce profundamente las necesidades del cantón, tomen medidas en el asunto. Y aquí en este caso, del tema metales, del tema minero, la cuestión es muy sencilla. Hay que responder un oficio. Gustavo, es todo. Hay que responder un oficio validando las coordenadas de ubicación de las zonas de recarga hídrica. Eso es todo. Y podemos volver efectiva la consulta popular, pero ese oficio tiene esperándose un año. Gracias, economista Ugalde, por habernos acompañado